Pero nosotros no nos vamos a poner a llorar y a aventarnos en el súper y a patalear. La mente más bien empieza a buscar como elementos. A ver, pero no, es que sí está muy difícil, no, es que está muy dura la economía, no, es que no sé qué. ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Y ahora qué crees? A veces o estás cansada o si estás en un proceso de duelo, estás triste y no pasa nada. Desahógate. Órale, qué bien que estoy sentada frente a ti, qué bueno que despertamos juntos otra vez porque no sé qué va a pasar en la noche. Ni sabemos qué va a pasar mañana. Porque, ¿qué crees? Que a nuestra vecina se le murió su esposo. Tenían 40 años juntos y eran mejores amigos. Y tú y yo estamos aquí juntos. ¿Tú estás aquí porque quieres? Sí, yo también. Entonces, ¿cómo no voy a aprovechar esto? Lo más maravilloso que empezó a suceder y yo no veía venir esto, Carlita, es que cuando empecé a conectar tanto y como a estudiar tanto a la muerte, algo que surgió de forma natural fue la vida. Eso yo no lo veía venir. Hola, yo soy Carla y este es mi cuaderno del desorden, mi diario del desorden. Y hoy quiero comenzar pues compartiéndoles algo que para mí es muy importante. A mi papá le escribí un texto que titulé Lo que me faltó decir. Hoy, a más de 20 años de su partida, lo reescribiría completamente porque no sería un texto escrito desde el dolor de la pérdida, sino desde el agradecimiento y admiración por su generosísima, diría yo, existencia. Porque para hablar de muerte hay que hablar de vida. Es muy importante. ¿Y qué mejor si esta vida cuenta con un propósito? El día de hoy tenemos aquí, en Perdón por el Desorden, a una mentora a quien yo admiro profundamente, con quien he aprendido a ver la vida desde un punto de vista muy particular y que me ha enseñado a través de su contenido y a través de su persona que la muerte forma parte sin duda alguna de la vida. Y para poder morir bien, hay que vivir bien. Hoy quiero darle la bienvenida a mi queridísima Fabia Montes. Ay, muchas gracias. Oigan, además déjenme decirles que mi querida Fabia es música. Sí se dice música, ¿verdad? No, no. Yo digo que sí. Sí, perfecto, ¿Qué sí, decimos? gracias. ¿Qué música? ¿Es música o músico? Como se diga correctamente. Es escritora, además es pintora, estudió tanatología y lingüística. Ella es una chava espectacular, es maravillosa y su esposo siempre me ha dicho que ella es muy buena con el naming. Así que, sí. Fabia, muchas gracias. De verdad, me siento muy agradecida y muy halagada de tenerte, porque siempre que uno platica contigo, para mí es muy como renovador, como además como eh, veo con mucha luz los diferentes aspectos de la vida. Y hoy para mí es muy importante que la gente que está viendo este episodio de Perdón por el Desorden comprenda lo que es tener una vida con propósito desde tu punto de vista. Que me encanta cuál ha sido tu camino tan generoso, tan amoroso hacia contigo y cómo lo compartes para con los demás. ¿Cómo estás? Primero, muy feliz y muy agradecida por esta intro tan bonita, por tanto cariño. Gracias a ti, a tu equipo. La verdad es que me siento muy Equipazo, contenta. ¿verdad? Exactamente, me Equipazo. siento muy contenta de estar aquí contigo. Y lo mismo digo, cada que platicamos, que tenemos como algún tipo de intercambio, siento lo mismo. Así que agradezco todas tus palabras y aquí estoy, lista para que Para echar platiquemos de lo que plática. tú consideres. Adelante. Oye, corazón, es que contigo se puede hablar de muchísimas cosas. Además, eres una voraz lectora, eres un amante de los gatos, como yo. Exactamente. Sí, pero platicando contigo en días pasados, me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Primero, obviamente tú estudiaste tanatología. Sí. Y la tanatología, pues nos enseña a quienes tenemos a alguien
cerca o cómo aceptar la muerte. Y tú me dijiste algo que me encantó y que dije, creo que todos tendríamos que llevarlo e incrustarlo en nuestra vida, pero es una decisión personal y que me encantó lo respetuosa que eres en ese aspecto, porque me dijiste, Carlita, ¿yo quién soy para leccionar? ¿No? Y más en esos temas, Claro. definitivamente, ¿Por qué? porque ¿En qué momento te diste cuenta de que dices, no, o sea, sí, pues hay que hablar de la muerte y todo, pero cada quien tiene su proceso y mejor aún, un propósito en la vida? totalmente, es que yo creo que me tendría que ir varios años hacia atrás, porque como que vas uniendo los puntos hacia atrás, como dice Steve Jobs, y te enteras de por qué eres como eres en el presente. Ok. Y creo que esa es una forma de vernos con paciencia por un lado y también de manera amorosa. Porque si no, tal vez nos podemos, o ya sea a veces regañar de más, avergonzar o recriminar cosas. Y a mí lo que me pasó en su momento, yo tengo 38 años y cuando tenía 24, 25 años yo no sabía qué era realmente llorar o sentir la ausencia de un ser querido. O sea, yo me acuerdo que pasaban días, por ejemplo, una tarde en la que a lo mejor yo iba en el coche con mi hermano y me surgía genuinamente la pregunta, qué rara mi vida, porque de la familia de mi papá, de la familia de mi mamá, que son familias tradicionalmente mexicanas grandes, Ajá. nadie ha muerto. Tengo amigos que no tienen mamá. Tengo, o sea, como estas historias de gente conocida que y yo tendría, tal vez incluso me voy a los 15, 16, 17 años, que me hacía esas preguntas. ¿Quién se va a ir primero? Y Ay, ajá. porque como que la muerte siempre me acompañó de una forma u otra, o sea, siempre el tema me intrigaba mucho. Y no Wow. era desde morbo, ¿sabes? Porque yo no aguanto ver, para empezar, sangre, me mareo, o sea, no me gusta ver como imágenes como en ese sentido, pero era más como la parte tal vez existencial Sí, sí. o existencialista, mejor dicho, y me hacía esas preguntas solamente porque siempre fui muy cercana a Dios, tratando de agradecer que mi familia estaba bien y que todos estábamos. Entonces pasan los años y a los 25, 26 años, pues sí me entero quién fue la primera persona que fallece. Y luego no solamente eso, pasan 4 meses y se va otro. Y pasan 8 meses y se va otra. Y pasa un año y se va otro. Wow. Y fue muy fuerte porque, otra vez hablando de familias tradicionales mexicanas, familias demasiado unidas. Y lo más fuerte es que todos eran de parte de la familia de mi mamá, que muchos compartimos que la familia materna pues la sientes muy tuya. Y entonces mi abuela para mí era pues, una segunda madre. O sea, para mí su casa era como una extensión de la mía. O sea, yo cada que iba a su casa, a pesar de que estábamos como a 25 minutos de distancia, yo me sentía en mi casa y la sentía con esa cercanía de mamá. Los hermanos de mi mamá que fallecieron igualmente eran como tíos, pero como figuras paternas, cálidas, importantes. Y la hermana de mi abuela, mi tía abuela Carmen, ella también era, es que familias, yo creo que mucha gente que nos está escuchando puede como identificarse con esto, que sientes una cercanía que no te importan los títulos, Claro. es o las etiquetas, es la compañía, es el amor, es toda esta... Y de pronto, bueno, obviamente son temas que nadie, no voy a generalizar, y menos en estos tiempos, afortunadamente esto está avanzando, pero estoy hablando de hace 2015. Realmente no hablaban en mi entorno sobre el tema. Y te digo, o sea, yo veía a mis papás y veía como a toda la familia y decía, wow, o sea, mis papás tienen tal edad, vamos a suponer, mi mamá tal vez tendría unos 50 años, 52 años, y tiene a sus papás y tiene a toda su gente, ¿no? Y tenía una compañera en prepa que hace 2 años, en ese tiempo, había fallecido su mamá de una enfermedad muy agresiva. Y como que me hacía estas preguntas. Entonces llega el momento de, sí, ya, sí está pasando. ¿Y qué sigue? A mí se me cerró el mundo horrible. Y yo como que pensaba, bueno, ya no hay nada, ya no hay más, desaparecen. Me acuerdo que me hacía una pregunta constante que era como, no importa dónde busque a mis seres, o sea, si yo me propongo y me pongo una backpack y me voy a buscar a mis seres queridos por todo el mundo,
no los voy a encontrar porque ya no están aquí. O sea, esa sensación de desapareció para mí fue muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué me acompañaba en ese tiempo? A mí me acompañó la música, me acompañaba a pintar. Yo no sabía qué estaba pasando, no sabía si había una forma de vivir ese proceso. Y lo más hermoso, que cuando estamos ante ese enorme desorden que nos traen estos cambios tan fuertes, siempre vamos a encontrar a una persona, a varias, a muchas, una frase, un libro. Vas a encontrar esas, a veces son microventanitas porque tal vez así las vemos porque nos sentimos muy mal, a veces son puertas enormes. Y yo descubrí a través de esto que sí había una forma de vivirlo. Y ahí es donde aparece la tanatología en mi vida. Pero estoy hablando de un proceso tal vez para que apareciera la tanatología, no sé si de casi un año y medio, en el que como yo no sabía qué hacer con el dolor, Dios, o sea, sigue, no te preocupes, mira, de hecho no llores porque no los vas a dejar descansar y tienes que ser fuerte y mira qué joven eres y todas estas frases que escuchamos que nos las dicen con la mejor de las intenciones. Entonces yo como que saqué mi libretita, como la tuya, de que, no Oye, llores. pero es el diario del desorden, Bueno, ¿eh? pues yo también tenía mi diario del desorden y, Ajá. ok, que no llore porque no los dejo descansar. Que no llore, esta frase la escuché muchas veces, porque no sirve para nada. Ok, todas estas frases que ya sabemos, ¿no? Me encanta, esta es fascinante. Y otra vez, nadie la dice con mala intención. Tú no llores porque se murió tu abuela, no era tu mamá o no era tu hermano. Y es como, oye, pero todos sentimos, perdón. Hasta que llega una persona maravillosa a mi vida. 2 personas. La primera fue un muy buen amigo que para esto yo ya estaba con un nivel de dolor contenido que yo no sabía qué hacer con eso. Ya era como varios costales, yo creo que no era uno solo. Pero sigue haciendo tu vida normal, dale. Ok, voy a trabajar y Imposible. ¿Qué pasó? Que empecé a desarrollar vértigo. A un grado, Carla, que yo ya no me podía mover de un sillón en mi casa. Caray. Estaba así, recargada, me acomodaba una almohada en la sala de mi casa, 25 años, Sí. examen tras examen, y que el estudio y tomografía, y sabes que tienes esclerosis múltiple, no, pero sabes que es que a lo mejor tienes un tumor en el cerebro, no, es que sabes que es que esta mujer no sé qué. Un médico, otro médico, me hicieron una cirugía de oídos, me operan y, ¿sabes? Es que te estás quedando sorda. Es que en muy poco tiempo tú vas a perder la audición por completo. Te tenemos que hacer una cirugía de emergencia. Y para esa cirugía, varios estudios. Cirugía. No, la verdad es que fue como, no es la cosa más dolorosa e invasiva, pero sí fue dolorosa y yo seguía con el vértigo. Eso era lo peor. O sea, no podía hacer nada, no podía manejar, me incapacitó el vértigo. Ajá. Total. No, pues ¿qué crees? Que no es por ahí, que te tenemos que volver a operar, porque te tenemos que quitar como una especie como de prótesis que me pusieron, te las tenemos que quitar porque te van a hacer una tomografía, porque a lo mejor sí es el tumor, o a lo mejor es esclerosis, o a lo mejor es no sé qué. Es verdad, no es cierto. Todo ese viacrucis pasé. Marcelo, en ese tiempo él y yo éramos novios, vivíamos juntos, ahora es mi esposo. Estuvo incondicional ahí, los dos ya no sabíamos qué hacer. Mira, yo hasta me trataba de parar de cabeza. Fui a donde tú quieras. Hasta con el chamán fui, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Lo más fuerte, llega un amigo, una persona que es muy valiosa en mi vida, alguien muy especial. Y como en este tipo de situaciones te das cuenta quiénes están para ti. Y él era una de esas personas y varios amigos, que yo estaba en mi sillón así como media robotizada ya de que yo no me quería mover, porque cualquier movimiento se me movía el mundo por completo. Y él llega y me dice, ¿sabes qué? Fue un momento en el que nos quedamos solos. Lo que tú quieres es que te den una pastilla, te den un tratamiento y se te quite esto. Pero lo que tú tienes no se quita así. Y yo sentía que me estaba hablando en chino, ¿eh? O sea, yo todavía estaba de que no, pues es que ya me hicieron 1000 estudios, ya me están dando la pastilla y el no sé qué y el tratamiento que para el mareo.
Y él, no, es que lo que tú tienes no se quita así. Yo estaba desesperada así de que ¿cómo se quita? ¿Qué tengo? Lo que tú tienes es mucho acumulado, mucho. Tú tienes mucho dolor. Para mí fue como si me hubieran dado la receta o como el diagnóstico, pero en suajili o en chino mandarín. Ajá. O sea, como que en ese momento no entendí muy bien lo que me estaba diciendo. Porque si ya había una reacción o síntomas, mejor dicho, físicos, ¿cómo me estás diciendo que lo mío es emocional? Hasta que llego con un neurólogo picudísimo y muy rudo también, Ajá. porque era como de la vieja escuela. Él ya tiene en su escritorio todos los estudios. Estábamos Marcelo, una amiga y yo. Y mi amiga, y estoy eternamente agradecida con ella, porque ella dijo, yo voy a ir para hacer las preguntas, porque ustedes ya están tan nerviosos Claro. que ya no van a saber qué preguntar. Y era en el momento en el que estábamos casi seguros que yo tenía un tumor o algo así, ¿no? Entonces, ya tiene todos los estudios, revisa todo y nos dice, ok, bueno, pues lo que usted tiene, porque me hablaba de usted. Para empezar, una pregunta. ¿Qué tanto estrés tiene en su vida, oiga? Y yo, a ver, ¿qué me estás diciendo, no? Como, no sentía que no tenía lugar esa pregunta. ¿Qué tanto estrés? Porque usted lo que tiene es una enfermedad invisible. Y en ese tiempo, decir una enfermedad invisible era como muy similar a decir, ay, mana, te estás inventando todo. ¿Cómo Ajá. te estás complicando la vida? Y mira todo lo que estás gastando, tal vez porque por llamar la atención o como qué onda, ¿no? Salimos, yo creo que mucho peor de cómo entramos. Porque fue así como, a ver, ¿de qué me estás hablando? Ve, no puedo hacer mi vida normal. Normal. ¿Qué me está pasando? Y me dices que básicamente soy una persona como que me estoy inventando las cosas. Ajá. Porque yo salí con la moral en el piso y además, o sea, tenía mucha vergüenza, Carla. O sea, yo así de, ¿cómo que me estoy inventando algo? Y entonces estoy provocando que mi esposo haga malabares, bueno, mi novio en ese tiempo, y que todas estas personas que me están apoyando también estén ahí y yo que no, o sea, entonces ya no solamente estaba mal físicamente, pésimo emocionalmente, además ya sentía como una especie de estigma de, sobre todo pasaba todavía mucho hace unos 10 años, ¿no? Como esto de sentirte el loco. O Sí, sea, claro, no, claro. que no era dolor emocional, no era alguna situación con la mente, no, sentirte como la persona loca. Afortunadamente doy con una mujer maravillosa que fue un ángel en mi vida. Yo siempre hablo de ella en todas partes y cada que puedo. Se llama Ligia García y ella a mí me cambió la vida porque ella fue mi primera tanatóloga. Entonces, cuando yo llego con ella, yo ya estaba hecha una piltrafa. Me acordé de lo que me dijo mi amigo. Lo que tú tienes no se quita con una pastilla. Y entonces con lo del médico, entonces yo fue de que va, o sea, y son esos momentos en los que siento que las personas, primero, genuinamente siento que necesitamos darnos por vencidos. Y no en un sentido de aceptar la derrota, más bien en un sentido de decirle a la vida, yo creo mucho en Dios, decirle a Dios, no puedo sola, no estoy entendiendo qué necesito aprender de esto, pero ya estoy lista, o sea, por favor ponme los medios. Rendirte, ¿no? Rendirte. Y llegó Ligia. Y cuando me siento con ella, lo que a mí más me impresionó y lo que me hizo sentir como de, claro, yo voy para allá y sí se puede, fue que me estaba sentando frente a una mujer que había visto en muy poco tiempo fallecer a su hijo de 6 años y a su mamá. Oh. Diferencia no sé si de un año o meses, pero también en un muy corto tiempo. Y ella tenía una cara de una dulzura, una paciencia. No la estoy idealizando, realmente esa mujer así es. No, obviamente, seguro que no es perfecta, pero ella me estaba diciendo con el ejemplo de sí puedes estar mejor y sí es muy duro lo que estás viviendo, pero sí puedes estar mejor. Entonces aquí descubro yo que lo que tengo se llama duelos múltiples y duelo patológico, porque una vez que nosotros no trabajamos el duelo y lo empezamos a reprimir, el dolor no se va a ir a ninguna parte y la energía no la puedes eliminar, no la puedes desaparecer, se va a transformar. ¿En qué? You name it. O sea, en lo que pueda y como pueda Sí. va a tratar de salir.
Y entonces me di cuenta que mis papás se habían divorciado y yo decía, cuando se separaron yo tendría unos 24 años y yo decía, oye, ya soy una adulta. O sea, qué tristeza, pero, o sea, qué bueno que ellos van a estar mejor. Que no, tienes derecho a sentir y vive tu duelo y tu proceso porque, para empezar, cuando una familia pierde esta dinámica que tenía primero para después papá y mamá por su cuenta, para los hijos después aprendí que hay una sensación como de pérdida de identidad y ya no sabes a dónde perteneces. Es súper fuerte, pero obviamente hace mucho tiempo yo no tenía ninguna herramienta y solo tenía un diario del desorden, Claro, ahí claro. súper a la mano, Ajá. que era como, ok, entonces hay que ser comprensivos con los padres y hay que ser fuertes y yo ya soy grande y yo trabajo y yo hago cosas. Entonces yo era ese personaje de yo puedo y yo soy valiente y me tragaba todo, ¿no? Todo me lo guardaba. Entonces era el duelo de mis padres, de la separación y divorcio de mis papás. Después vienen los 4 fallecimientos y era como de, y yo como, wow, ¿por dónde vamos a empezar? O esto va a tardar milenios. Lo más bonito es que Ligia me dijo, mira, una vez que empiezas a trabajar los duelos, por extraño que se escuche, porque se puede escuchar, perdón, muy extraño, los duelos, una vez que te abres a trabajarlos, el proceso puede ser tan noble en el sentido en el que eran muchas cosas casi al mismo tiempo o ya estaban como revueltas, pero una vez que sabes, ¿cómo voy a vivir la tristeza? ¿No? En este caso yo era como que ella me hablaba sobre la tristeza, me hablaba sobre el enojo, me prestaba sus libros y yo cada semana iba con ella y me devoraba el libro y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Para mí fue tan esclarecedor ver que había testimonios, información, tanto de la parte emocional, la parte mental, de lo espiritual, de a lo que te puede abrir y despertar un duelo. Y entonces, a ver, a mí me gusta hablar desde mi experiencia. Yo no quiero leccionar a nadie, no quiero como que la gente crea lo que yo creo. Y siempre que he estado en un consultorio, bueno, en mi consultorio con una persona acompañándola en un duelo, siempre digo lo mismo. Si de algo te enseña un proceso de duelo es sobre espiritualidad, pero espiritualidad desde la práctica, desde la experiencia, no desde yo te voy a dar aquí la lista de cosas en las que debes de creer, ¿ok? Y entonces, ¿qué crees? Hay continuidad. Wow, ya, tú tienes que creer que hay continuidad porque, oye, yo soy la tanatóloga. A mí lo que me gustó y me impresionó mucho de mis duelos, darme cuenta esa conexión y esa continuidad por experiencias. Y entonces te vas a la literatura y te vas a los más grandes tanatólogos como David Kessler, como su maestra y mentora de todos nosotros, Elizabeth Kubler-Ross, y te puedo dar muchos nombres. Y a su vez, el estar sentada y escuchar cientos de casos y escuchar cientos de experiencias, ya después que me convertí en tanatóloga, ahí es cuando dices, pues es que qué soberbios somos los seres humanos al pensar que como yo solamente aquí veo una mesa y una botella de agua y un micrófono, esto es lo único que existe. Cuando nuestro sentido de la vista no es capaz de captar los rayos infrarrojos ni los ultravioleta si volteas a ver el arco iris o si volteas a ver el cielo. Entonces, ¿yo por qué voy a tener la soberbia de decir, como hay un ejemplo que me encanta, que es como si tuvieras una lámpara en un cuarto oscuro y estás buscando una llave? Entonces, ¿tú crees en esa soberbia que mientras esté esa lámpara dando dirección a un sentido, todo lo demás no existe, porque lo único que ves es lo que está iluminando la lámpara mientras estás buscando la llave? Y en realidad es impresionante que cuando, hablando especialmente de un duelo por fallecimiento, cuando te adentras en decir, wow, entonces hay continuidad y aquí estamos aquí en una misión de vida que a su vez tiene varias misiones, venimos a trabajar, venimos a experimentar cosas, cada quien muy específicas y a la vez lo mismo, que es el amor. Y es como, se me hizo tan apasionante, Carla, pero tan apasionante, pero es que ni siquiera se hacía apasionante porque una pasión como que se puede quemar muy fácil y ya. No, fue más bien, le encontré un sentido muy fuerte a mi vida a través de esto. Entonces, aquí entra la necesidad que empecé a tener
de ser esa persona que tiene sus panfletitos y que quiere decirle a todo el mundo, es que mira lo que yo descubrí, es que no sé qué. Y entonces, bueno, me regreso un poco a esta historia con Ligia porque ella fue la que me dijo, cuando termino mi proceso terapéutico con ella, me dice, oye, yo veo que te gusta mucho la tanatología. No había tenido a una persona que le gustara tanto a la que acompañé en sus duelos. ¿No te gustaría estudiar? Piénsalo. Qué Lo padre. digo porque... y yo como que me quedé así de, ¿pero yo podría estudiar esto? O sea, yo pensaba que era algo vinculado 100% a psicología o psicoterapia. Y es algo tan nuevo que incluso apenas muchos terapeutas... ayer me acaba de buscar una psicoterapeuta. Por favor, ¿dónde estudiaste tanatología? Quiero especializarme en tanatología. Claro. Y ha sido muy interesante porque en su momento, en diferentes como temporadas, he dado pláticas para, por ejemplo, psiquiatras, para psicólogos, para psicoterapeutas, porque 2020, a partir de 2020 para acá, eso pasaba mucho. Porque era como, oye, bueno, tenemos ciertas formas de abordar el proceso de transición, de muerte, pero cuéntame, ¿qué onda con la tanatología? Y ahí empecé a entender también como lo tabú que es en nuestra sociedad, ¿sabes? Para que la gente que trabaja con la mente también, que fuera un tema que, bueno, sí es importante y lo vamos a tratar con tales teorías, pero vámonos por acá. Bueno, entonces empecé a estudiar tanatología, hice todo esto y ya después en 2020 que yo dije, claro, hay que compartir contenido al respecto. Yo en música he estado desde los 16 años, en pintura también empecé en la adolescencia y sentía que eso era como algo muy natural en mi vida, como parte de mi vida, como decir, voy a desayunar, la música y pintar y como la creatividad. Entonces no sentía como que yo me dedico a eso, más bien esa es la forma en la que me expreso, igual la escritura, ¿no? Pero entonces empiezo con redes y digo, bueno, estábamos en un momento muy difícil. Muy complicado. Y yo me acuerdo en ese momento, en ese tiempo, me acuerdo de todo lo que viví, de estar pasando por hospitales, de estar pasando por mil cosas, por no saber lo natural y necesario que es llorar y desahogarte y limpiarte y que así como de repente necesitamos meternos a bañar o este ejemplo puede ser un poco burdo, pero creo que es muy gráfico y muy fácil, es muy práctico. Si te intoxicas, si vas y comes ostiones o qué sé yo, el cuerpo no va a decir, no, guárdalo, no saques aquello. O sea, ¿cómo crees? Qué desagradable. No, depura, límpiate, porque eso que tienes por dentro, eso te está haciendo mucho daño. Y es lo mismo con el llanto. Al final necesitas hasta liberar hormonas de estrés. Hay una lista con nombres muy complicados de hormonas del estrés, que no solo es cortisol, no solo es adrenalina, que liberas a través del llanto. Entonces, por ejemplo, cuando he acompañado a hombres como tanatóloga, una de las cosas en las que más me gusta hacer énfasis es en el llanto. Y no sabes, Carla, lo maravilloso que era de repente ya estar en sesión y que pudieran llorar frente a mí y que dijeran, ay, qué delicioso, es cierto, ¿verdad? O sea, qué natural. Oye, ¿sabes qué? No estornudes, no bosteces, no sirve para nada bostezar. Es que es algo fisiológico realmente, o sea, por algo sucede. Y tenemos muchos estigmas y ahora comprendo por qué también si nos ponemos a pensar, Carla, imagínate que crecimos en una cultura con una de nuestras institutrices por excelencia que fue Televisa o TV Azteca. Por supuesto. Nuestras niñeras que nos ponían en las telenovelas el melodrama por excelencia, o sea, como cuando alguien lloraba o cuando alguien sufría por algo, pues no era, oye, me quiero desahogar, era una cosa estruendosa, escandalosa. Y yo me puse a pensar, pues, ¿quién se quiere ver así? Es lo que te iba a decir, como que dices que, ay, no, qué mal gusto, ¿no? Ajá, no, pues, ¿cómo? Si llorar es eso, no, yo no quiero perder la compostura, no me quiero ver como una persona como exagerada o escandalosa, sí, no sé cómo más decirlo. Entonces creo que tanto hombres como mujeres, más otras cosas, evidentemente, estoy hablando ahorita de algo como muy lúdico que por lo menos en la cultura mexicana o latinoamericana ha influido para que de repente no nos demos ese momento de necesito liberar. ¿Llorar?
Y de verdad que con 3 minutos de desahogo y que conscientemente estemos diciendo, necesito desahogarme, yo me di cuenta de los cambios en mí, o sea, me di cuenta que mi mente empezaba como a hacerse preguntas súper existencialistas, gruesísimas, que después cuando empecé a acompañar a sobrevivientes de suicidio, me daba cuenta de cómo cuando nosotros tenemos una carga emocional tan grande y no la asumimos, la mente nos empieza a meter el pie y nos empieza a dar discursos muy densos. Y la cosa es que es algo muy similar, como que mientras lo experimentaba sentía que mi mente era como mi propio laboratorio. Me di cuenta que era como muy parecido a cuando vemos a un niño de 2 años o 3 años y ya tiene sueño y no sabe cómo apagarse. Y ya está en la hora cero. Y llora y se pone súper mal y luego ya como que finalmente... Pero nosotros no nos vamos a poner a llorar y a aventarnos en el súper y a patalear. La mente más bien empieza a buscar como elementos. A ver, pero no, es que sí está muy difícil, no, es que está muy dura la economía, no, es que no sé qué. ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Y ahora qué crees? A veces o estás cansada o si estás en un proceso de duelo, estás triste y no pasa nada. Desahógate, escribe. Ahí entró la escritura en mi vida. Okay. Cuando me di cuenta que, bueno, yo creo que todos tendríamos que decir, soy escritor, así como decimos, me lavo los dientes, porque es una depuración. Bueno, ¿a quién le estoy diciendo cosas? ¿Con quién creo que estoy tratando? Mi depuración. Sí. Exactamente, depuración y transformación, que además después ayudas sin pretenderlo directamente, pero ayudas a muchas otras personas, ¿no? Entonces están como estos dos caminos, el de escribo y publico, pero que no perdamos de vista que también está el de tengo mi libreta, donde no voy a pensar. Yo me acuerdo que así empecé exactamente. Aquí tenemos la gran maestra de esto y me desahogo. Y entonces todas estas herramientas, como que entre lo que te decía, mis medios de expresión, la música, la pintura, pero luego entra la escritura. Era como lo que me ayudaba a decir, ok, y sí me duele mucho, pero wow, la vida tiene cosas increíbles también. Y estoy sentada frente a mi esposo y tengo 2 opciones. O lo veo así, como que esos como insights, como que esos 20 me empezaron a caer. O lo veo y digo, hasta que la muerte nos separe, para toda la vida. Porque además, dentro de que decimos hasta que la muerte nos separe, nos sentimos eternos, entonces tampoco creemos que va a pasar. Ajá. Y por eso a nuestras parejas a veces podemos verlas como de que, qué hueva. O sea, aquí vamos a estar por siempre, por siempre, ¿no? Pues, vale. Como mucha gente puede que así viva. Y entonces le metes el elemento, órale, qué bien que estoy sentada frente a ti, qué bueno que despertamos juntos otra vez, porque no sé qué va a pasar en la noche, ni sabemos qué va a pasar mañana. Y, nos peleamos horrible y me caes muy mal o yo me equivoqué ahora, pero esta es como una oportunidad de volver a tener como un encuentro y un crecimiento y seguir compartiendo. Porque, ¿qué crees? Que a nuestra vecina se le murió a su esposo y tenían 40 años juntos y eran mejores amigos y tú y yo estamos aquí juntos. ¿Tú estás aquí porque quieres? Sí, yo también. Entonces, ¿cómo no voy a aprovechar esto? Lo más maravilloso que empezó a suceder y yo no veía venir esto, Carlita, es que cuando empecé a conectar tanto y como a estudiar tanto a la muerte, algo que surgió de forma natural fue la vida. Eso yo no lo veía venir. Yo muchas veces pensaba y le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Es que yo no sé si yo me voy a convertir en una persona depresiva, en una persona gris, en una persona así como, no sé, como pues esa es la palabra. Triste. Triste, sí, como nihilista. Ok. ¿Sabes? Ajá. Como pues ya, ¿qué sentido tiene? Y no sé qué. Y fue muy interesante ver ese cambio, ver que cada que conectaba con gente, esas personas, empiezas a ver cuando realmente hay gente valiosa en tu vida, cómo estar muy cerca. Cuando hay gente que a lo mejor tú ya no le estás aportando y no te está aportando, o al contrario, y puede haber relaciones hasta violentas, es como, oye, la vida es breve. Te deseo lo mejor, que estés súper bien, y yo también quiero estar bien. Cuídate. Entonces, los que realmente forman parte de tu vida, ya no hay una inercia, ya no hay bueno, eso yo pienso, ¿no? Ajá. Eso es como lo he vivido. Ajá. Ya no hay un compromiso. Hay un,
sé que te cuido y me cuidas, eres respetuoso y soy respetuosa contigo, ¿verdad? Porque sí, porque yo ahorita me puedo despedir de ti y no sabemos qué puede pasar. Entonces empiezo con redes sociales y ahí es donde yo como estaba desesperada y me convertí en la maestra. Y a mí no me gustó eso, pero me tardé mucho tiempo en darme cuenta que no eres maestra, o sea, y no la maestra gurú, era la maestra de escuelita, la maestra de, mira, pues el duelo, te voy a hablar del duelo y cosas así. Sí ha habido gente que me ha agradecido, yo sentí que mis redes empezaron a avanzar, pero con el tiempo me di cuenta que especialmente con estos temas, no podemos pretender que somos expertos. Por ejemplo, yo nunca lo puse en mi biografía o en estos lugarcitos en redes sociales donde pones tu información. Jamás he puesto que soy experta en duelo, pero sí he visto personas que se dedican a lo mismo que dicen eso. O que pretenden dedicarse a lo mismo, porque de repente también se convirtió en un gran negocio, Fabián. Ah, para allá iba, exactamente. Entonces empiezo a ver, ya no solamente había, porque lo típico y como que lo que estigmatizamos es esa persona es un charlatán, porque dice que es un gurú, que dice que es un chamán, que es una maestra de quién sabe qué. Pues me empecé a ver como no solamente era el gurú, el sanador o la sanadora, el terapeuta, el psicoterapeuta, o sea, cualquier persona que se sintiera que tenía algún tipo de información relacionada con mente, espiritualidad, etc., ya era como, ya llegó aquí la institución, yo te voy a decir cómo está la onda. Sí, qué bueno que recurres a mí porque estás muy torpe, la verdad, pero aquí está tu salvador, o sea, como con estos complejos mesiánicos. Y empecé a ver todo eso. Y porque, evidentemente, los algoritmos, ¿a dónde te van a llevar? Pues a lo que tú consumes. ¿no? Exactamente. Entonces es como que, tú tanatóloga, publicidad, publicidad, publicidad. De repente así, publicidad de una persona que está meditando y no sé qué, y tiene gente alrededor, y entonces como que casi que se avienta hacia atrás. O sea, y yo de, wow, ¿qué está pasando? Y luego, curso, mentoría o qué sé yo de tanatología, casi como de que aprende tanatología en 3 días. 3 semanas. Exactamente, Sí. y conviértete en el mejor tanatólogo del mundo. Y dije, a ver, ¿qué voy a hacer como para sí compartir de algo que siento que es... Qué bueno que podamos compartir este tipo de cosas, qué bueno que haya este tipo de contenidos de... Muchos aprovechamos y escuchamos ve este podcast, o sea, 1000 gracias por estos espacios, pero es tuyo. Siento que estamos en un cambio de era y que ya ser gurú y ser maestro, y es más, mis psicoterapeutas, porque las personas que acompañamos de una forma u otra en lo emocional o en lo mental, pues necesitamos también tomar terapia. Yo he tenido la fortuna de contar con terapeutas extraordinarios, picudísimos, pero muy sensibles también, que yo te podría decir que si les pones el título chamán, aplica perfecto, pero personas con tan bajo perfil, sin ser, como dicen los españoles, postureros, o como decimos aquí, pozones. O sea, gente que tú la ves y vestida normal y con un respeto absoluto en el momento de compartir y de escucharte. Entonces, como que ahí empecé a pensar, a ver, si nosotros, que de alguna forma acompañamos, porque quien sea solamente acompaña, no vas a enseñar, no vas a, porque no eres experto en bla, 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 o sea, perdón, pero es que ¿cómo puedes decir que eres experto en la muerte? O sea, yo ahí empecé a pensar, no, somos humanos experimentando. Y como dice, por ejemplo, el maestro Brian Weiss, somos esta frase como muy conocida de él, que somos almas teniendo una experiencia humana, no humanos teniendo... ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a empezar a compartirnos entonces en esta nueva era en la que además te vas a la inteligencia artificial y pones una información, una frase, lo que sea, de cualquier rama, de cualquier tipo de
es más, hasta casi de sabiduría ancestral, y ahí está ya la información. ¿Qué necesitamos? Ser más humanos que nunca, porque la teoría ya está ahí, los libros ya están ahí, pero Carl Jung creo que es el que dice esta frase también que es muy famosa, ¿no? Como de que puedes saber todas las teorías, puedes dominar toda la información que quieras, obviamente lo estoy parafraseando, pero al momento en el que te sientas con otro ser humano, tú eres un ser humano. Claro. Punto. Y ahí fue que entonces dije, bueno, ¿y cuáles son mis formas de comunicarme en la vida? Para mí la música es una forma de hacer tanatología, o de hablar sobre el sentido de la vida, pintar también, escribir también. Y así fue que como que quise hacer esta modificación, porque sí podemos tocar con el dolor de manera profunda, pero por ejemplo, Carla, yo te confieso que creo que esta es la primera vez, si no me equivoco, es la primera vez que cuento esto que te estoy compartiendo, porque lo que yo que creía que tenía que hacer era como, pues decir el ABC como de escuelita, te voy a enseñar el alfabeto y los números y las capitales y las ciudades de la tanatología, ¿no? Nunca había visto con esta claridad que, oye, pues mejor chance si yo comparto mi historia a una, dos o muchas personas, de alguna forma puede ayudarles, así como a mí lo que más me ha ayudado no es el ABC y que me enseñen la teoría, sino ver testimonios de vida como ejemplo de vida, no lecciones en sí. Como ejemplo de vida. Uh-huh. Y ese es otro punto que platicando contigo, me llamó muchísimo la atención, la importancia que en este momento de tu vida y como una persona que acompaña a otros en sus duelos, me dijiste algo sobre el propósito de vida, lo importante que es vivir con propósito. Y cuando uno vive con propósito, por eso le quise escribir, bueno, lo voy a reescribir al texto, pero por eso la carta de inicio, porque yo pensé, cuando le escribí yo a mi papá este texto de lo que me faltó decir, seguramente me faltaron decirle muchas cosas, pero el texto que está en mi libro está escrito con mucho dolor, con, eh, con ese dolor de la pérdida. Y hoy, después de hablar contigo, dije, es que tengo que escribirlo desde el agradecimiento por el hecho de haber tenido un papá tan hermoso, tan generoso, que vino y que su propósito de vida, sin duda alguna, fue ser un gran padre. Y me dejó muchas enseñanzas, me dio mucho amor. Era un hombre muy simpático, muy risueño, muy enamorado de la vida. Y estaba tan enamorado de la vida, Fabia, que mi papá, cada vez que iba a un funeral, y lo digo en serio, y veía a alguien llorando, decía, es que ¿por qué lloran? O sea, de verdad, ¿por qué lloran? Tuvo una vida padrísima. Y yo decía, ¿qué le pasa a mi papá? O sea, se acaba de morir el compadre, ¿no? O sea, y platicando contigo te comprendí. Pero hasta que no platiqué contigo, comprendí a mi papá. Qué belleza. Y entendí lo que me querías decir sobre el propósito. Pero me va a encantar que tú, que tienes esas herramientas, si no lo puedes compartir, si quieres hacerlo, creo que es algo que a mucha gente también le va a servir para que le caiga el 20 de que para morir o para trascender, Uh-huh. Uh-huh. hay que bien vivir, ¿no? Claro. Y mira, qué natural se dan este tipo de procesos. No sé si también lo podemos ver de esta forma. No sé si lo estás viendo así. A lo mejor piensas, claro, en ese momento yo escribí un libro con mucho dolor. Sí. Necesitabas escribir ese libro para poder desahogar, liberar, acomodar, comprender esos tsunamis que llegan y que realmente cuando estás dentro de esa experiencia no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, no sabes cómo te llamas, no sabes qué, o sea, es muy fuerte, o sea, a mí me gusta mucho verlo también como que entras en otro estado de conciencia, porque las demás personas aparentemente, pues ellos están viviendo su vida,
la vida cotidiana, y a ti te impactó un cambio a un nivel en el que dices, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Entonces, este tipo de momentos, experiencias, que te sientes y lo hagas, es transformador, pero después solamente puede llegar de forma natural esta conclusión que estás dando. Empiezas a ver la parte luminosa y empiezas a ver el agradecimiento. El problema, y hablando como de todos estos ejemplos que pusimos hace un momento de cuando queremos ser los gurúes y queremos ser los maestros iluminados, perdón, empezamos a tratar a los demás como con condescendencia y empezamos a decir, es que, ¿sabes qué? Tienes que darte cuenta que tienes que llegar al agradecimiento. No como tu papá celebrando la vida, más bien como con una autoridad de, Sí. es que la muerte no existe, Carla. O sea, es una Sí, transición y no. Y eso no es natural. Y lo natural de llegar a ese punto de agradecimiento y de celebrar la vida, no sabes cuándo puede llegar porque tu proceso es algo muy, como crece un árbol, ¿no? ¿Qué me encantaría? Por favor, acabo de comprar un limón y es un limón sin semilla y son mis limones favoritos. Por favor, ya mañana, porque Sí. quiero hacer un aguachile. Entonces, mira, necesito varios, Ok, ¿no? O sí. sea, perdón, pero no. Y lo mismo con los procesos. Es como que queremos tener como esta prisa para todo, también para poder decir, ok, siento agradecimiento porque compartí mucho con mi ser querido. Entonces, también tener la tranquilidad de, ya vimos cómo crece, cómo va el ritmo de la naturaleza para que crezcan y se desarrollen los seres. A ese ritmo van nuestros procesos más sagrados. Ahora, hablando de como esas famosas misiones de vida o el propósito de vida, también siento que muchas veces esto se puede malinterpretar. Por lo menos yo lo malinterpretaba en algún punto de mi vida. Cuando tenía como 20 y tantos años, yo pensaba que el propósito de vida era casi como ser Peter Parker o como este tipo de personajes de, ¿y qué crees? Que su propósito fue ser Spider-Man. Ajá. Sí se llama así, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Salvar, Sí, salvar al mundo. Bruno Díaz y Ajá, todo. Ok, ajá. claro, entonces descubrió que él iba a ser Batman y Se ponía sus de- lentes y era un periodista y se los y quitaba. se los Y era quitaba, nadie superhéroe. sabía y era Ajá. como, es que mi propósito es muy complejo, ¿no? Y yo pensaba eso como, bueno, a lo mejor no todo el mundo tiene esa, como que Dios te toca con una varita o algo así y tú vienes a hacer algo grande, ¿no? Y creo que después empezó a malinterpretar que el propósito era de, pues, busca cuál es tu propósito, no, pues es que yo me voy a ir a los cuerpos de paz y voy a salvar a las personas o yo voy a, no sé, la, la paz mundial y creo que tiene que ver, al menos en mi experiencia, tiene que ver con algo, disculpen ustedes. No te preocupes. Le están hablando. Nunca me hablan. Oye, está y bien. ahora me están hablando. Qué bueno. Tiene que ver con en el momento de tu vida en el que estás, qué es lo que necesitas hacer, pero en el momento presente. Y eso nadie lo puede responder más que tú. Yo así fue como empecé a sentir que se iban como concatenando, como que se iban uniendo estas diferentes acciones que te llevan a tener un presente en el que tienes como la suficiente... Es que mira, quiero decir muchas cosas al mismo tiempo, Ok. pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. A veces creemos que es muy sofisticado esto del llamado del propósito, pero el llamado o el propósito en realidad yo siento que tiene que ver con servir y con estar conectado en el momento en el que tienes que estar haciendo el trabajo, dando el servicio que toca. Tengo un maestro y ese maestro es una cosa impresionante y es un misterio porque está moviéndose por diferentes partes del mundo y de repente nos daba clase, estoy en Islandia. Vine a Islandia porque quién sabe qué, pero después ese maestro te lo encontrabas en Guadalajara, en Zapopan, en un súper, acomodando en anaqueles productos. Y él nos decía, es que tú tienes que tratar excelente a cualquier persona
con la que entres en contacto porque tú no sabes con quién estás hablando. Porque puede ser una persona con un avance espiritual enorme y que tú crees, tú puedes tratar de menospreciar a esa persona porque está haciendo tal cosa de servicio y no sabes ni siquiera quién es. Entonces a veces creemos que esto del propósito va sobre la profesión, sobre a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer sofisticado. Y no importa lo que estés haciendo y que consideres que es lo más sencillo del mundo. Estás sirviendo y entrando en contacto con otros seres humanos y cualquier palabra, cualquier frase, cualquier cosa que tú le puedas ofrendar a esa persona en lo que sea que estés haciendo, le puedes cambiar la realidad. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado historias de personas? Yo he escuchado muchas y de hecho en mis redes comparto este tipo de historias de gente que dice, es que yo estaba a punto de suscribirme de la vida, pero llegó una persona y me dijo tal cosa. Y eso hizo que no tomara la decisión. Una persona que ni siquiera conocía. Entonces, si nosotros estamos en ese presente, vamos a saber qué hacer. O estamos scrolleando sin fin y a lo mejor ya perdidos tratando de evadir, o a lo mejor yo sé que en este momento tengo que salir a pasear a mi perro, porque mi perro necesita 5 minutos, 10 minutos de descanso y yo voy a salir y caminar y ahí voy a descubrir una cosa y es como estar abiertos a aprender de la vida. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué tiene la vida para mí en este momento? ¿Qué puedo aprender? Porque ese aprendizaje, es que siento que es como un rally. Ese aprendizaje me va a llevar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Si no, siento que nos empezamos a perder como en la evasión. Y ahí es donde nuestra vida se empieza a convertir en algo gris. Tal vez hay una persona que dice, es que yo no quiero estar aquí detrás de un escritorio porque no sé qué. Bueno, ¿cuál es la razón por la que estás detrás de ese escritorio? ¿Y qué tenías que aprender de esta experiencia? ¿Y hasta dónde vas a vivirla para poder decir, ya estoy lista para soltar esto y entonces para buscar otra opción de trabajo? A veces no tenemos esas opciones, pero es, desde mi perspectiva, todos hemos vivido cosas difíciles. Cuando he vivido estos momentos más difíciles como esto que les acabo de relatar, es como, ok, ¿qué necesito aprender? Porque, insisto, yo creo en Dios, sé que puedo vivir mejor, que puedo dar un paso. O sea, yo hubo un momento en que dije, ¿a poco esta ya va a ser mi vida? Yo así ya me voy a quedar, o sea, ya esta es mi realidad. Y el poder ver que sí avanzamos y avanzamos al ritmo de la naturaleza, no al ritmo que nosotros elegimos. Pero lo mágico, Carla, es que después empiezan a llegar estas personas y estas oportunidades y estos... A veces es alguien que llega a tu casa y te dice, oye, ¿qué crees? El despacho de fulanito necesita una persona que trabaje, que... Ay, wow, es justo lo que tú... ¿A cuántas personas no nos ha sucedido eso? Y es porque estamos atentos. Ahora imagínate que tú estás scrolleando en el teléfono y llega esa misma persona, te perdiste de que te dijera eso. Entonces siento que estar en el presente siempre nos va a llevar a saber qué necesitamos hacer en ese momento para seguir dando los pasos siguientes. Y ahora nos vamos a un grado más. A mí, ¿qué se me facilita? Generalmente lo que se nos facilita, nosotros nos es tan natural que lo menospreciamos. Ejemplo, a ti se te facilita escribir. ¿Tú qué pudiste haber pensado? Pues escribir, pues te enseñan desde primaria, pues escribir, ¿qué es escribir? Escribir es que mira esa joya que tienes ahí. Gracias. Escribir es ve esto que hiciste, este concepto. Y es como, ok, a eso me llevó la escritura. Igual la gente, por ejemplo, con la música, muchas veces creemos que estar en la música es que tú seas Bad Bunny y que entonces tengas millones de personas frente a ti. Y si no, no hay otra opción. No hay otra forma de hacer música. Y es como, no, es que la música es un lenguaje muy extenso, es muy amplio, y tu servicio en la música solo tú lo vas a conocer. Pero podemos estar, a mí me gusta mucho usar la palabra como que hay dos tipos de músicos o de artistas, los que son como faranduleros o los que realmente quieren ofrendar y dan y se dan en su manifestación artística, ¿no? Y están los que dicen, es que yo necesito que me vean, es que yo aquí estoy, necesito esa validación, necesito ese spotlight, necesito la fama. O están los que dicen, bueno, como dice Leonora Carrington, a cada quien le sale lo que le sale.
Entonces, bueno, a mí me salen las canciones así, a mí me sale tal género, a mí me sale tal técnica o tal medio en la pintura. Esto es lo que yo puedo dar. Y no sabes a dónde te puede llevar eso. Pero es que yo ya estoy volteando a ver a Bad Bunny, estoy volteando a ver a las grandes, a Leonora Carrington, estoy volteando a ver a Hilma af Klint, estoy volteando a ver a gente enorme que digo, no, hombre, ¿yo cuándo voy a ser como Caravaggio, como Rembrandt, como Rembrandt, como Monet? O sea, ¿cuándo voy a ser como esos grandes? Pues, no, entonces mejor no hago nada. Y luego queremos llegar a las masas y es como, es que tú no sabes cuál es como ese nivel, ese approach, como ese ambiente en el que tú vas a influir. Y pueden ser, como a muchas personas les pasa, que son profesores increíbles que inspiran y transforman generaciones de humanos. Y mucha gente menosprecia el trabajo de un profesor. Ellos mismos a veces dicen, no, pues es que a mí... Y bueno, yo acabo de escuchar hace varios años de un profesor que él hizo cosas extraordinarias por mucha gente y cuando falleció, Carla, yo nunca había visto en redes sociales, es un profesor aquí en Guadalajara. Mr. C. Exactamente. Claro, por supuesto. Mira, ve nada más. Es que Mr. C es además... Ay, ni toquemos el tema porque voy a llorar. Ve qué hermoso, Carla. Sí. Ve qué hermoso. Sí. Igual mi esposo lo adoraba, vecinos míos también fueron sus alumnos. O sea, sí. Mr. C siempre va a ser Mr. C y lo vamos a recordar eternamente. Qué belleza. ¿Y por qué lo recuerdan? No lo recuerdan porque él se dio la importancia de, hola, ¿cómo están? Yo ya llegué, yo soy el que sabe. El ser un humano presente que veía a las personas, que conectaba con ellas, que decía, importas, lo que haces importa, tú mereces ser escuchado. Eso, ¿qué es? Eso es amor. ¿Y qué necesitamos para poder conectar con ese llamado misión de vida? Entender eso que es lo más básico y a veces nos confundimos, a todos nos pasa, a mí me ha pasado 1000 veces. Ah, no, es que yo tengo que ser profesional. ¿Cómo me voy a ver más profesional? Ah, bueno, y voy a ser más rígida. No, eso no, ahí no es. Y entonces, para cerrar, cuando nosotros, desde mi experiencia, y es lo que he estado viendo y lo que he visto cuando acompaño personas cuando mueren, cuando vives de esta forma es cuando realmente te vas en paz. Y a veces con todo y el dolor, puede ser el dolor físico, mucha gente puede estar pasando por enfermedades fuertes, pero el alma está tranquila. Porque vivieron desde ese amor y desde ese propósito de como, te veo, no importa qué me dedico a vender agua, ok, pero te veo. Y creo que para mí es eso. Ay, no man, o sea, así mi corazón está así después de escucharte hablar. A mí hay algo que me gusta mucho de ti y de Marcelo, que es esa forma tan amorosa en la que se expresan, en la que se comunican. Ahorita que mencionaste a Mr. C. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Fabia, por venir y compartir tan generosamente tu proceso, tus herramientas, con lo que a ti te ha servido, que si no he chillado en este episodio es porque no puedo chillar, se me va a correr el ritmo. Pero yo te quiero agradecer. ¿Cuáles son tus redes, corazón? ¿Dónde te encuentran? Porque síganla, porque además muchas gracias. Compartes cosas maravillosas. A mí cuando te pones a escribir y compartes tus piensos o recomiendas libros, híjole, a mí me encanta tu contenido. Ay, mil gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Estoy en todas las redes como @FabiaMontes__. Y realmente... Guión bajo, sí, pegadito. @FabiaMontes, Montes con S, __. Y Fabia todo. Con B grande. Fabia con B grande. Instagram. Bueno, Facebook es la que tengo más desatendida, pero Instagram, TikTok, YouTube, tengo mi canal de YouTube. Y sí he estado haciendo estos cambios para, como decir, hola, soy yo una humana, de repente me gusta saber ciertas cosas y si lo que te comparto y lo que vivo en mi día a día de alguna forma puede
ayudar o sea, compartir, porque me gusta también que me compartan a su vez las personas que me siguen en redes y es como, bueno, aquí todos estamos en lo mismo. Esa sensación quiero dar con mis redes, como un lugar, como cuando, no sé, yo no veía mucho la serie Friends, pero me encantaba esto de que tenían su cafetería Por favor, favorita. sí, eso es de Friends. Esto tiene que ver. Si un día vuelves a ver un episodio, Qué ves, cool, en la, bien, ves bien, en bien. la puerta Mira, wow. el marco de. Está volteadito, pero para que veas ahí. No la he visto completa, he visto varios episodios, pero me encantaba esto de la cafetería. De ya llegamos a nuestro lugar Seguro, cómodo y feliz. seguro. Así me gustaría que fueran mis redes y mi canal de YouTube. Entonces, gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. La verdad es que siento muy bonito y siento mucho el cariño, cómo te expresas de nosotros. Muchas gracias, Carlita. Y sabes que eres 100% correspondida y en cualquier proyecto, lo que tú hagas, yo aquí voy a estar siempre. Siempre para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te iba a comenzar el episodio o en algún momento te iba a preguntar cuál fue el desorden que te llevó a ordenarte y nos lo has contado a lo largo del episodio de una forma magistral, hermosísima. Y nuevamente agradecerte, Fabia, por tu tiempo, por tu generosidad, por ser una persona tan amorosa, igual que Marcelo, a quien próximamente tendremos por aquí. Mil gracias. Oye, otra y vez. aprovecho para rápidamente cerrar con Central de Voces, ¿dónde los encuentran? Porque sé que también ahí en conjunto, como pareja, hacen cosas maravillosas. Ay, mil gracias. Bueno, nuestras redes son @central de voces, creo que nada más. Y estamos... ahora se está enfocando más en las redes personales. Está siendo muy interesante porque nuestras páginas también, si quieren conectar con nosotros, igual mi página es fabiamontes.com, la de Marcelo es Marcelo Salazar o está en redes sociales como @Marcelo Salazar Y sí, como lo migramos te digo, me gusta mucho pensar que ahora, a pesar de que le tenemos mucho miedo a la inteligencia artificial y como que nos impone de que qué cambios va a haber y qué va a pasar, rescatar lo humano y conectar entre humanos. Entonces, es como ya nos gusta más como ese trato directo de, hola, aquí está la humana y de qué manera podemos colaborar o conectar y compartir. Muchas gracias. Gracias corazón. a ti, querida Y con Carla. esto me despido de ustedes el día de hoy. Oigan, no se olviden, por favor, no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho. Denle like, compartan, déjenos un comentario. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y bueno, campanita, 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 agárrense de ahí del campanario. Y la verdad es que nos va a encantar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Carla López y les prometo que próximamente viene un mentor o una mentora más de primerísimo nivel a dejarnos herramientas para que nuestra vida sea siempre mucho más ordenada. Esto fue Perdón por el Desorden. Así que, gracias. Ay, mil gracias por la invitación. Bravo.